Fui a una cena de empresa y, mientras el camarero me guiaba hasta mi mesa, mi mirada se dirigió involuntariamente hacia la risa baja que provenía de la mesa de al lado. Una risa que conocía muy bien. El sonido se filtró en mi oído como una cuchilla afilada antes de que mis ojos confirmaran lo que mi corazón ya estaba empezando a temer. Ella estaba allí, sentado frente a un hombre que no era yo. Llevaba el vestido azul oscuro que había elegido para nuestro aniversario de bodas 2 años antes. La misma sonrisa que ella decía que guardaba solo para mí, ahora se la ofrecía generosamente a otra. Sus manos se movían delicadamente, rozando su brazo, como si fuera natural, como si todo lo que era y había construido con ella pudiera desecharse con la misma ligereza de ese tacto. Me quedé paralizado por un momento, como si el mundo a mi alrededor hubiera perdido su sonido, su color, su movimiento. Pero mi cuerpo, por impulso, se levantó. Me acerqué a su mesa y cuando ella me vio, su sonrisa cayó como una máscara agrietada por la vergüenza. Yo no grité. Simplemente dijo, firme y frío como el hielo que se forma entre dos vidas que acaban de chocar, ¿estás saliendo con otro hombre mientras yo creía que estabas en casa? Vas a tener que explicárselo a nuestros hijos y al juez ahora mismo, porque me voy a divorciar ahora mismo. Intentó murmurar algo, pero su voz se perdió entre el sonido de vasos tintineando de fondo y las miradas discretas de sus colegas que presenciaron mi colapso emocional público. Esa noche no fue solo el final de mi matrimonio. Fue el detonante de algo que jamás habría imaginado, una conspiración silenciosa que venía gestándose desde hacía meses. Simplemente no lo vi. No quería ver. Porque era demasiado romántico, demasiado ocupado, demasiado optimista. Y ella fue lo suficientemente amable como para engañarme con un beso en la frente antes de salir en citas como esa, diciendo que se quedaría en casa y descansaría. La frialdad con la que ella llegaba a casa, se acostaba en mi cama y se acurrucaba en mis brazos después de estar con él, eso era lo que más me carcomía por dentro. El hecho de que ella me mirara a los ojos con la misma expresión que le miró a él. O peor aún, quizá con menos intensidad. Pero la traición, pronto me di cuenta, no era solo física. Era un plan. Un juego de manipulaciones y decisiones encadenadas para alejarme de la vida de mis hijos. Me enteré, días después, que los dos planeaban irse juntos. Sí, de todas formas. A otro país. Con mis hijos. Con las maletas preparadas para una nueva vida que había sido diseñada en secreto, con documentos falsos, pasaportes listos y hasta un colegio internacional ya inscrito. No fue solo una escapada romántica. Fue un escape. Un secuestro emocional en capas, sutilmente diseñado bajo mi techo. Mientras yo trabajaba, viajaba y me esforzaba al máximo para mantener una casa, ella imprimía papeles en mi computadora y celebraba reuniones con él en cafés de toda la ciudad. Ambos usaron mi ausencia como un puente hacia su nuevo mundo. ¿Un mundo donde yo solo sería un fantasma? Los detalles comenzaron a surgir con precisión quirúrgica. Las llamadas borradas de su celular. Los correos electrónicos con nombres en clave. Contraseña del banco cambiada. Yo, que siempre fui ciego por confiar, necesitaba volver a aprender a ver. Cada nuevo descubrimiento era una puñalada por la espalda, pero también una lección. Descubrí que ella le había contado todo a su amante sobre mí, mis debilidades, mi horario, mi rutina con los chicos, mis sueños. Ella usó cada parte de mí para alimentar su intimidad. Convertí mi amor en combustible para su romance. Y lo más perverso, les decía a sus hijos que yo estaba cada vez más ausente. Que no les di prioridad. Que ella era la única presente, la única a la que le importaba. Construí la imagen de un padre indiferente para, poco a poco, borrar mi figura de sus corazones. Hasta el día de la cena. Hasta ese momento en que el destino me presentó la oportunidad de presenciar mi propio y emotivo funeral desde primera fila. No me traicionaron simplemente. Me reemplazaron. Cancelado. Como si mi existencia fuera desechable, un obstáculo en el camino de una pasión adolescente disfrazada de redención. Pero se equivocaron en una cosa, yo todavía estaba allí. Y cuando un hombre es traicionado hasta el fondo, no solo sufre, se transforma. Me levanté de las cenizas de la vergüenza y comencé a reconstruir mi propio nombre.
Mientras ella se enredaba en mentiras para justificar lo injustificable, yo preparaba mi respuesta. No con violencia, no con gritos. Pero con estrategia, con dignidad, con precisión. Y, sobre todo, con la verdad. La verdad que ella temía. La verdad no la sabía. Porque ninguno de los dos imaginaba que yo descubriría sus planes. Ninguno de ellos sabía que tenía un amigo en inmigración. Ni siquiera si empezara a grabar conversaciones. Tampoco rastrearía los dispositivos utilizados en nuestro hogar. Ni que la justicia, cuando encuentra pruebas claras, pueda ser cruelmente eficiente. Ninguno de los dos imaginábamos que sería yo, ese marido traicionado y ridiculizado en una cena pública, quien tomaría la decisión final sobre el destino de todos nosotros. Y cuando cayó la bomba, cuando se dio cuenta de que no le arrebatarían a sus hijos, de que su amante perdería su visa de trabajo, de que todos sus documentos estaban siendo analizados por una investigación federal, fue cuando comprendió que el amor que había matado se había convertido en algo mucho más poderoso, una fuerza de justicia. Ella intentó revertirlo. Intentó llorar, escribir cartas, programar sesiones de terapia. Pero la mujer que regresó a mi puerta ya no era la misma. Ella era una extraña. No la reconocí. Porque ahora lo vi todo. Ya no había velo de amor. Solo restos de un pasado enterrado con los restos de mi confianza. Ella, que decía que solo quería un poco de libertad, terminó atrapada en un laberinto de mentiras. Y él, que decía amarla tanto, fue el primero en desaparecer cuando las cosas se pusieron difíciles. Observé todo desde lejos. Como alguien que finalmente ve el final de una película trágica en la que fue el protagonista involuntario. Y a pesar del dolor, había una extraña paz. Porque a veces perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Y en ese camino conocí a alguien. Alguien que me vio incluso en pedazos. Pero esa es otra parte de la historia. Ahora bien, lo que quizá nadie sabe, y lo que quizá lo cambie todo, es que uno de los niños, ya lo sabía. Todo lo sabías antes de mí. Y había hecho una elección silenciosa. Una elección que, de tomarse, podría destruir por completo lo que quedaba de la relación entre madre e hijos. Porque el secreto que guarda, es más doloroso que cualquier traición matrimonial. Y es por eso que esta historia aún no ha terminado. Ella apenas está empezando. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, nunca. Todas las historias que escucharás son ficción, pero basado en situaciones extremadamente real, para mostrar cómo es capaz la traición destruir familias, corazones y futuros. Que sirva de advertencia y no de inspiración. Prepárate ahora para sumergirte en una historia impactante, intenso e inolvidable. Respira profundo, la verdad dolerá. Desde el primer momento en que los ojos de Daniel se encontraron con los de Elena, hubo una especie de silencio entre ellos que decía más que cualquier conversación. Fue como si en ese instante todo se hubiera alineado por una fuerza invisible que hubiera decidido que dos desconocidos necesitaban ser más. Se conocieron en un evento de la empresa donde él trabajaba como gerente de proyectos y ella había sido invitada a hablar sobre liderazgo femenino. Elena no solo era carismática, era firme, elocuente y absurdamente inteligente. Sus ojos oscuros parecían contener una fuerza antigua y su forma de hablar, con sus manos y todo su cuerpo, captaba la atención de cualquiera que estuviera cerca. Daniel, en cambio, siempre fue más comedido, metódico, cuidadoso con sus palabras y con la gente. La unión de ambos parecía improbable a primera vista, pero con el tiempo demostró ser una combinación poderosa. Mientras ella se expandía, él se anclaba. Mientras ella arriesgaba, él calculaba. Fue precisamente en ese equilibrio que su relación se construyó, lentamente, como quien construye una casa con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, día tras día, hasta que se volvieron indispensables el uno para el otro. El matrimonio se produjo después de 2 años de intenso noviazgo y una relación que parecía sacada de una novela romántica moderna. Se reían mucho juntos, viajaban siempre que podían y, sobre todo, se admiraban. Elena solía decir que Daniel era el único hombre que la hacía sentir segura y libre al mismo tiempo. Y Daniel, al hablar de ella, se refería a ella como la mujer que había puesto color a una vida que hasta entonces estaba hecha de reglas y plazos. Compraron una casa esquinera en un barrio tranquilo,
con grandes ventanales y paredes claras, donde el sol entraba como una bendición cada mañana. Allí construyeron un hogar sólido, lleno de pequeños rituales, el desayuno del domingo en el porche, las sesiones de cine los viernes por la noche y las cenas tranquilas de los martes, donde discutían de todo, desde política hasta qué postre elegir. Tuvieron 2 hijos, Lucas y Clara. Una pareja de hermanos que crecieron entre libros, conversaciones abiertas y constantes muestras de cariño. Daniel siempre fue un padre presente, de esos que llevaba y recogía a los niños de la escuela, que sabía los nombres de los profesores y asistía a todas las reuniones. Elena, por su parte, era el tipo de madre que fomentaba la creatividad, que se arrodillaba en el suelo para pintar con sus hijos, pero también sabía ser firme cuando era necesario. Su educación siempre fue tratada como un proyecto conjunto. Ninguna decisión se tomó sin diálogo, sin escuchar a la otra persona. Era común que los amigos comentaran que la pareja parecía sacada de una película inspiradora. Los vecinos los admiraron. Los compañeros de trabajo los respetaban. Para los extraños, la vida de Elena y Daniel era la imagen de una unión exitosa. Con los años, Elena se ha convertido en un referente en su campo. Creció profesionalmente, comenzó a ser invitada a participar en congresos internacionales y fue reconocida como una de las voces femeninas más influyentes en el sector en el que trabajaba. Su agenda comenzó a volverse cada vez más apretada, requiriendo viajes frecuentes, largas horas en reuniones y un número cada vez mayor de compromisos sociales. Daniel, aunque también tenía una sólida trayectoria, optó por mantener su puesto actual para asegurarse más tiempo con sus hijos y la rutina doméstica. Él era quien se encargaba de la cena durante la semana, quien hacía el seguimiento de las tareas escolares, quien decoraba la casa en Navidad mientras Elena aún estaba desembarcando de algún vuelo internacional. Esto nunca fue un problema entre ellos. Daniel admiraba la fuerza y la ambición de su esposa. Me sentí orgullosa de verla crecer, ocupar espacios, romper barreras. Él nunca se sintió disminuido ni amenazado. Por el contrario, se veía a sí mismo como parte de esa conquista. Pero poco a poco la rutina fue cambiando. Las cenas se hicieron más raras, las noches de los viernes fueron sustituidas por eventos corporativos y los domingos se volvieron silenciosos, mientras ella descansaba de viajes agotadores o terminaba presentaciones en la oficina improvisada que montaron en casa. No hubo peleas, no hubo acusaciones. Solo un distanciamiento sutil, casi imperceptible. El tipo de distancia que no se percibe de una vez, sino en fragmentos, una ausencia en la mirada, un roce que tarda mucho en producirse, una conversación que termina antes de empezar. Daniel la extrañaba. Por la versión que él tenía de ella. Pero no lo dijo. Se guardó para sí la nostalgia de los primeros años, tratando de creer que era parte de la maduración natural de un matrimonio. Era un hombre paciente, con una profunda fe en la construcción conjunta, y por ello creía que ese momento turbulento era simplemente otro desafío a superar. Elena, a su vez, empezaba a mostrar signos de fatiga. La carga emocional de su actividad profesional se hizo cada vez más intensa. Empezó a dormir menos, a irritarse por los detalles y a aislarse en pequeños momentos de silencio que antes no existían entre ellos. Dijo que se sentía abrumada, pero también se resistía a la idea de reducir el ritmo. El éxito profesional la llevó de una forma adictiva, como si al detenerse perdiese parte de lo conseguido. Los niños, cada vez más perspicaces, empezaron a notar la diferencia en el ambiente del hogar. Clara preguntó por qué su madre tardaba tanto en llegar y Lucas evitaba invitar amigos a casa los domingos, alegando que el ambiente era extraño. Daniel, sensible al comportamiento de sus hijos, comenzó a prestarles especial atención para que no sintieran tan dolorosamente la ausencia de su madre. Pero sabía que no podía llenar todos los espacios. Elena era irreemplazable. E incluso cuando estaba físicamente presente, había algo en ella que parecía distante, como si parte de ella estuviera en otro lugar o con otras personas. Aún así, había amor. Daniel se aferró a la idea de que todo esto era temporal, que bastaba un tiempo juntos, un viaje juntos, una buena conversación sin interrupciones. Había planeado una escapada romántica, una semana fuera de la ciudad, solo nosotros dos. Pero ella cortésmente declinó, diciendo que tenía una serie de compromisos impostergables y que sería mejor programar algo para el mes siguiente. Pasó el mes. Luego uno más. Y el viaje nunca ocurrió.
La rutina, en cambio, continuó inalterada, marcada por mensajes apresurados, cenas pospuestas y besos distraídos. Los amigos cercanos comenzaron a notar la ausencia de Elena en las reuniones sociales. Cuando le preguntaron por ella, Daniel respondió con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Dijo que ella estaba ocupada y que los proyectos le estaban quitando mucho esfuerzo. Y era verdad. Pero también era la forma más sencilla de no afrontar lo que empezaba a sentir en lo más profundo de su pecho, un tipo de soledad que no se puede explicar, porque surge precisamente al lado de la persona que se ama. Es el tipo de vacío que no tiene forma, pero pesa mucho. Y cuando no se habla, se convierte en rutina. Aún así, Daniel mantuvo la fe. Seguí ocupándome de la casa, de los niños y de los detalles de la vida cotidiana. Llené el refrigerador con sus frutas favoritas, le dejé notas cariñosas, le compré libros que ella mencionó de pasada. Él realmente creía que los gestos diarios sostenían el amor en tiempos difíciles. Él no le exigió lo que sabía que no podía darle en ese momento. Solo esperando. Y en silencio, esperé que se diera cuenta. La distancia entre ambos creció tan discretamente que incluso parecía natural. Pero Daniel se negó a aceptar que su amor pudiera ser derrotado por una agenda ocupada. Había visto parejas perderse por mucho menos. Y siempre pensó que con ellos sería diferente. Porque en el fondo creía que lo que habían construido era demasiado fuerte como para derrumbarse así. Tal vez, pensó, todo lo que necesitaban era tiempo. Y estaba dispuesto a esperar. Lo que no sabía, lo que nunca hubiera imaginado, era que el tiempo corría en otra dirección. Que mientras se luchaba por mantener en pie lo construido, algo completamente diferente se estaba preparando fuera de su campo de visión. Algo que no desaparece con una conversación, un abrazo o un viaje. Algo que ya había cruzado los límites de lo que alguna vez juró que sabía. La mañana comenzó como tantas otras. Daniel salió temprano, dejó a los niños en la escuela, se detuvo en el mercado para comprar la fruta que le gustaba a Elena y se dirigió a la oficina. Tenía en mente organizar todos los informes trimestrales antes de la presentación con el nuevo director, y eso lo mantuvo lo suficientemente ocupado como para no notar lo rápido que pasaba el tiempo. Las horas pasaban con la intensidad de quien intenta ignorar aquello que no puede nombrar. Había algo que preocupaba a Daniel los últimos días. No era una sospecha, todavía no, era más bien una inquietud silenciosa, un sonido apagado en lo profundo de su pecho. Algo estaba fuera de lugar, pero todavía no podía identificar exactamente qué era. Elena estaba más distraída, eso era un hecho. Pero eso no fue todo. Las miradas eran más breves, los toques más espaciados, las palabras más prácticas. Trató de racionalizarlo todo, atribuirlo al cansancio, a las exigencias de su trabajo, a las exigentes rutinas con los niños. Pero en el fondo, una parte de él estaba empezando a prepararse para algo que aún no había sucedido. O tal vez había estado sucediendo por más tiempo del que él se daba cuenta. Esa tarde, al salir del trabajo, Daniel recibió una invitación a la cena de la empresa, un evento importante para firmar nuevos contratos y presentar cambios en el sector de operaciones. No era el tipo de evento que normalmente priorizaría, pero esa semana, por alguna razón, sintió que necesitaba salir, respirar aire nuevo, ver caras que no fueran las mismas que las de su agotadora rutina entre casa, escuela y reuniones virtuales. Llamó a Elena y le dijo que iba a salir a cenar, y ella le respondió con una naturalidad casi anestésica diciendo que estaría en casa descansando, que aprovecharía para ponerse al día con sus lecturas. La forma en que lo dijo sonó extraña, como si estuviera narrando un guión ensayado. Dudó un segundo, pero lo dejó pasar. Elena siempre había sido convincente, siempre había sabido articular bien las palabras. Y eso era precisamente lo que ahora empezaba a sonar peligroso. El evento se celebró en un elegante restaurante, de esos que combinan ambientes modernos con una iluminación tenue elegida expresamente para crear comodidad y exclusividad. Daniel llegó con la chaqueta sobre los hombros, el rostro ligeramente cansado, pero con la postura de quien solo necesitaba una noche tranquila para despejar la cabeza. Se reunió con colegas, charló, rió un poco, fingió estar completamente presente. Pero no fue así. Algo le molestaba. Una sensación en la nuca, un escalofrío involuntario que no provenía del aire acondicionado.
Fue al baño a lavarse la cara y al regresar al salón principal, su mirada se dirigió automáticamente a una mesa cercana a la entrada. Y entonces el tiempo se detuvo. Su cuerpo se congeló y la sangre pareció perder su camino por sus venas. Allí estaba ella. Sesión. Hermoso. Elegante. Llevaba el vestido azul oscuro que recordaba haber comprado para su aniversario de bodas. Su cabello recogido delicadamente, sus hombros al descubierto, su maquillaje ligero, todo perfectamente compuesto como si ese momento hubiera sido ensayado durante días. Pero no fue eso lo que le hizo contener la respiración. Era el hombre que estaba frente a él. Un extraño bien arreglado, vestido con un traje ajustado y con una postura demasiado relajada para alguien delante de una mujer casada. Él sostuvo su mano sobre la mesa. Los dos rieron, intercambiando miradas que hablaban de una intimidad que Daniel no reconoció. Un gesto simple pero devastador. Su mano descansó sobre la de él con una naturalidad que le provocó escalofríos en la columna. Ella sonrió como no lo había hecho en semanas. ¿Cómo no pude sonreírle? Daniel no se movió durante largos segundos. El sonido del ambiente circundante fue engullido por un zumbido sordo, como si el mundo observara en silencio su colapso. No sabía si estaba respirando. No sabía si quería quedarme allí. Pero algo dentro de él lo empujó. No la ira. Aún no. Fue el impulso de alguien que necesita mirar el desastre a los ojos para creer que es real. Caminó hacia su mesa sin pensar, cada paso era un puñetazo en su propio pecho. Cuando llegó, miró hacia arriba y todo en su rostro se hizo añicos en 1000 fragmentos. El shock. El pánico. La vergüenza. Estaban todos allí. En segundos. El silencio entre los tres era denso como el cemento. Daniel no gritó. No había necesidad, su voz salió firme, aguda, definitiva. Y cada palabra que decía caía como un martillo sobre la mesa. Elena intentó responder algo, pero su voz se perdió en el camino. El hombre permaneció inmóvil, incómodo, pero no dijo nada. No hay justificación. Ningún intento de explicación. Daniel los miró a ambos y se sintió como si estuviera fuera de su propio cuerpo, observando una escena desde afuera, como si fuera un extraño observando la destrucción de una vida que había sido cuidadosamente construida durante años. Se alejó en silencio, sin mirar atrás, mientras los demás invitados fingían subrepticiamente no haberlo visto. Pero todo el mundo lo vio. Y el silencio en la sala ahora tenía otro peso. Salió del restaurante con paso firme, pero por dentro estaba roto. Se subió al coche y durante unos minutos no pudo arrancar el motor. Se quedó allí parado, mirando el volante, tratando de comprender cómo había llegado a ese punto. Comenzó a revisar los últimos meses. Las señales que ignoró. Los cambios sutiles. Las disculpas repetidas. Los viajes. Las noches en las que decía que estaba agotada. Los mensajes son cada vez más cortos. Se dio cuenta de que, por amor, había tolerado más de lo que debía. Había aceptado migajas emocionales creyendo que era temporal. Y ahora, todo tenía demasiado sentido. Cuando llegó a casa, encontró la habitación vacía, su ropa organizada como si nada hubiera pasado. Las fotos familiares todavía estaban allí, los libros, los olores, los recuerdos. Pero algo se había roto para siempre. La confianza. La base invisible que todo lo sostenía. Se tiró en la cama, pero no durmió. Cerré los ojos y vi la imagen de ella sosteniendo la mano del otro hombre. La repetición de aquella escena parecía tatuada en su mente. Se levantó, caminó por la casa oscura y fue a la habitación de sus hijos. Durmieron tranquilamente, ajenos al terremoto que acababa de ocurrir. Los miró con un nudo en la garganta. ¿Cómo lo explicarías todo? ¿Cómo los protegería a ambos de ese nuevo futuro que él mismo aún no podía imaginar? En los días siguientes, Elena intentó mantener una apariencia de normalidad. Llegó a casa a tiempo, sonrió a sus hijos y dijo que estaba cansada. Daniel, por su parte, fingió que nada había cambiado. Pero por dentro, estaba en guerra. Ahora cada palabra suya parecía una mentira. Cada gesto,
una actuación. Evitó confrontarla directamente. No era el momento, todavía necesitaba entender más. Necesitaba saber hasta dónde llegaría esto. Y luego, discretamente, comenzó a observar. Monitorear horarios, notar patrones, verificar estados de cuenta, conexiones, viajes. Y lo que encontró solo hizo que el agujero dentro de su pecho fuera más grande. La traición no fue reciente. Ni siquiera superficial. Era algo que se había cultivado durante mucho tiempo. Con planificación. Con cuidado. Con la misma dedicación que alguna vez pensó que ella tenía por la casa que construyeron juntos. Un día, cuando abrió su computadora portátil en casa para imprimir un documento, encontró correos electrónicos archivados en una carpeta oculta. Diálogos que duraron meses. Conversaciones íntimas. Detalles de la reunión. Planes. Incluso hubo referencias a niños. Comentarios sobre cómo reaccionarían, sobre cómo sería necesario hacer las cosas bien. Daniel sintió que el suelo desaparecía. Fue más que una traición. Fue premeditación. Y lo peor es que esto afectaba a los niños. La mujer con la que se acostó se había convertido en una extraña, capaz de planear rutas de escape mientras aún afirmaba amarlo. Esa noche no dijo nada. Cenaron juntos. Ella le contó sobre una conferencia, los niños hablaron sobre la escuela y él sonrió. Como si todo fuera normal. Pero en el interior, algo había cambiado. Por primera vez, dejó de esperar. Dejó de creer que todavía había un camino de regreso. Y fue en ese silencio que empezó a planificar. No es una venganza. Pero una respuesta. Algo que pondría todo en su lugar. Algo que hiciera justicia no solo para él sino para sus hijos. Algo que le impediría seguir adelante con los planes que ahora estaba empezando a comprender. La traición había sido confirmada. Pero aún era necesario entender por qué. Y lo más importante, hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Porque había algo más grande detrás de todo. Algo que Daniel aún no sabía. Pero eso pronto saldría a la luz. Y eso cambiaría todo. El silencio entre ellos duró días. Daniel ya no la enfrentaba, se limitaba a observar, y Elena, a su vez, parecía cada vez más impaciente con su frialdad, con la ausencia de preguntas, como si el silencio que antes había sido cómplice se hubiera convertido ahora en el más cruel de los juicios. Los niños, intuitivos, absorbieron la atmósfera y caminaron por las paredes de la casa como si cualquier ruido pudiera detonar una bomba. Daniel ya no dormía. Pasé las primeras horas de la mañana revisando documentos, mensajes, cuentas bancarias, todo en busca de detalles. Todo lo que antes era invisible ahora comenzó a aparecer, y lo que descubrió aumentó su abismo interior. Hasta que, un martes normal, después de dejar a Clara en la clase de teatro, una notificación en su teléfono celular llamó su atención. Un correo electrónico enviado por error a su dirección corporativa, quizás fue descuidada al reenviar los mensajes. En el cuerpo del correo electrónico, un itinerario de viaje con nombres, detalles y una dirección de residencia internacional, programado para dentro de menos de 20 días. Los nombres de los niños estaban allí. Y no había lugar para él. No como padre, no como presencia, no como recuerdo. Solo como un nombre omitido. Fue a partir de aquí que Daniel comprendió que lo que estaba en juego no era solo la traición al amor conyugal, sino el intento de borrarlo de la vida de sus propios hijos. La traición fue solo la punta visible de algo más cruel, más perverso. Aquel hombre, el amante, no era solo un romance pasajero. Era el futuro que Elena había elegido construir, con una nueva identidad, una nueva ciudad, un nuevo apellido y, lo más doloroso de todo, sin él. Daniel tomó su decisión allí. Y decidió hacerlo de la forma más dolorosamente correcta posible, sin escándalos, sin violencia, sin el colapso emocional que podría haber esperado. Esa noche la enfrentó con una calma que la desmanteló. Él dijo que lo sabía. Eso ya lo había visto. Que no necesitaba explicar nada. Solo quería la verdad. Pero ni la mitad de cómodo. Yo lo quería todo incluyendo lo que había estado tratando de ocultar. Intentó mantener la compostura, fingió sorpresa, intentó negarlo. Pero él me interrumpió.
Cogió su móvil, abrió el correo electrónico con las entradas, los datos de sus hijos y los recibos. Presentado. Elena permaneció en silencio durante largos segundos, hasta que su rostro comenzó a desmoronarse. Las palabras salieron arrastradas, con un peso antiguo, y finalmente ella comenzó a hablar. Dijo que ya no era feliz, que se sentía asfixiada, que necesitaba una nueva vida. Daniel escuchaba sin interrumpir, pero sus ojos no se movían, como si no quisiera perderse ni un solo matiz de su rostro mientras revelaba lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Y entonces, con la voz quebrada, dijo que el plan era empezar de nuevo desde cero, lejos de todo, lejos de él. Que su nueva pareja había conseguido una oferta de trabajo en el extranjero y ella, con su apoyo, había decidido llevar a sus hijos. Sin previo aviso. Sin dividir. Sin pedir permiso. Daniel respiró profundamente. Resultó herido, pero no destruido. La miró como si viera a un extraño. Y luego preguntó. Solo una pregunta. ¿Quién más lo sabía? Fue en ese momento que el mundo de Daniel se detuvo. Elena dudó. Bajó la mirada. Y dijo, en un susurro, que Clara ya lo sabía. Que la hija había estado involucrada en el plan semanas antes. Quien había aceptado ir. Y quien incluso ayudó a organizar las cosas a espaldas de su padre. Daniel sintió como si el suelo hubiera desaparecido. Clara. Tu chica. El más sensible. La que siempre decía que lo amaba antes de irse a dormir. Quien le escribió notas con dibujos coloridos diciendo que era el mejor padre del mundo. El dolor era indescriptible. Pero no explotó. Él simplemente se levantó y salió de la habitación, fue a la habitación de su hija, encontró su mochila en el suelo y la abrió. Allí afuera estaban los folletos del colegio, los formularios completos, la dirección de la nueva residencia. Y una carta dirigida a él, sin entregar. Él lo leyó. Cada palabra le atravesaba el pecho como si fuera un cristal. Clara dijo que lo amaba, pero que quería ver a su madre feliz. Él no entendía por qué estaba siempre triste. Que la madre dijo que necesitaba ayuda para salir de esa vida infeliz y que ella, como hija, quería ayudar. Daniel se sentó en la cama y lloró. Él no gritó. Él no culpó a la muchacha. Sabía que había algo más detrás de ello. Nadie toma una decisión así solo. Fue entonces cuando algo en su mente comenzó a conectar piezas sueltas. Si Clara lo sabía, ¿por qué Lucas no? ¿O lo sabía? Decidió investigar más a fondo. Buscó entre los registros de la tableta de su hijo y encontró antiguas conversaciones entre él y su madre. Mensajes en los que Lucas preguntaba sobre el plan de mudanza, y decía que no quería dejar atrás a su padre. En uno de los mensajes, dijo que tenía miedo de que su padre enfermara de tristeza. Y entonces Daniel vio lo que no quería. Elena había respondido diciendo que si decía algo, podría perderlo todo. Que él confiara en ella. Que era por el bien de la familia. Daniel se detuvo allí. Con el rostro empapado en lágrimas. Ahora todo tenía sentido. El secreto que ocultaba no era solo una traición física. Fue la manipulación emocional de los niños. Usando sus sentimientos como escudo, como moneda de cambio para justificar una elección egoísta. Había envuelto a los niños en una red de mentiras, haciéndoles creer que estaban ayudando, cuando en realidad estaban siendo utilizados. Al día siguiente, Daniel contrató a un abogado especializado en derecho de familia. Entregó las pruebas. Él organizó todo sin problemas. Y mientras tanto, en casa, actuaba tan amablemente como siempre. Ella preparó café, llevó a sus hijos a la escuela, sonrió. Pero por dentro ya no era lo mismo. Sabía que se enfrentaba a una guerra. No por venganza. Pero por la cordura de los niños. Por la propia dignidad. Y por el derecho a seguir siendo padre. No habría más concesiones. No después de lo que hizo. Esa semana, programó una reunión con la escuela y notificó a la junta sobre el intento de evadir a sus hijos a otro país, lo que por ley podría considerarse secuestro parental.
Inició el proceso con base en las pruebas recabadas y, con el apoyo de un psicólogo forense, solicitó apoyo terapéutico para sus hijos. La noche siguiente, cuando llegó a casa, encontró a Elena sentada en el sofá, sosteniendo los papeles que habían sido entregados por los alguaciles. Su rostro estaba demacrado, sin maquillaje, sus ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Daniel entró, puso las llaves sobre el mostrador y simplemente dijo que ahora las cosas se resolverían de la manera correcta. Ella intentó levantar la voz para acusarlo de exponer a los niños, pero él no respondió. Tomó los papeles de la mesa, señaló la sección donde le notificaban legalmente que no debía salir del país con sus hijos y salió de la habitación. Esa mujer ya no era una esposa, era una amenaza para el bienestar emocional de los niños. Y por eso tendría frío. Sería firme. Sería la roca que los niños necesitaban en ese momento. Durante el fin de semana, cuando llevaba a Clara a un evento escolar, su hija le preguntó si estaba enojado con ella. Daniel estacionó el auto, apagó el motor y respiró profundamente. Él dijo que nunca se enojaría, que ella solo era una niña tratando de proteger a su madre y que él entendía. Pero a veces, incluso los adultos cometen grandes errores. Y cuando cometen errores, tienen que afrontar las consecuencias. Ella lloró. Él se disculpó. Dijo que no sabía que le dolería tanto. Él la abrazó. Y fue en ese abrazo silencioso y fuerte que decidió que haría todo lo posible para mantener a sus hijos lejos del desastre que los adultos habían creado. Y, sobre todo, haría que nunca más se sintieran culpables por las decisiones de sus padres. Y así, mientras se desarrollaba el caos, mientras los abogados intercambiaban notificaciones y el área detrás del escenario estaba revuelta, Daniel se mantuvo firme. Sabía que había más por venir. Que lo peor aún no había pasado. Pero ahora, al menos, sabía con quién estaba tratando. Y ya estaba listo. Porque había algo que ella no sabía, él también estaba haciendo planes. Solo que esta vez no sería ella quien eligiera el futuro. El movimiento en la corte era constante. Sillas raspadas, pasos apresurados, voces amortiguadas por pesadas puertas de madera que se abrían y cerraban con frecuencia. Daniel estaba allí, de pie, con la corbata ajustándose al cuello, los documentos organizados en la carpeta negra y la mirada fija en la nada. No era solo una audiencia, era un divisor. La habitación estaba fría, pero le sudaban las palmas de las manos. Elena llegó unos minutos después, acompañada de su abogado. Era seria, sobria y vestía con sobriedad. No intercambió miradas con Daniel. Mantuvo la cabeza en alto, pero la tensión en su mandíbula delataba todo lo que pasaba en su interior. Ya no estaban en casa, entre paredes familiares y habitaciones donde habían vivido recuerdos. Ahora estaban ante los tribunales, donde lo que importaba eran las pruebas, los hechos y la protección de sus hijos. Cuando fueron llamados a la audiencia inicial, la jueza, una mujer de voz firme y postura inquebrantable, inició la sesión con calma, pero no hubo margen para andarse con rodeos. Se trataba de un caso delicado, con serios indicios de intento de evasión internacional sin consentimiento parental, que requería medidas cautelares inmediatas. Y, dada la documentación presentada por Daniel, entre ellos registros de boletos comprados, comunicación escolar, conversaciones guardadas y transcripciones de mensajes con los niños, el juez determinó, con carácter de urgencia, que ninguno de los dos podía salir del país con los niños sin autorización judicial expresa. Elena escuchó la sentencia en silencio, pero su piel se puso pálida. El abogado intentó negociar, propuso conciliación, habló de diálogo parental, pero el juez fue claro, no se trataba de un desacuerdo común, sino de un caso de manipulación de menores y de un riesgo real de alejamiento permanente de los padres. Daniel no sonrió, no estaba contento con la decisión. Él simplemente bajó la cabeza y respiró profundamente. Aquello no fue una victoria, fue un acto necesario de protección. Cuando salieron de la habitación, sus miradas finalmente se cruzaron. Y en ese momento, lo que existía entre los dos ya no era amor, dolor o deseo. Fue simplemente un reconocimiento de que ambos sabían lo lejos que habían llegado y que ahora todo tenía un precio. En los días siguientes, Elena no regresó a casa. Su presencia se volvió esporádica, restringida a visitas programadas con sus hijos. Clara mantuvo la distancia,
conmocionada por las consecuencias de lo que había descubierto y confundida sobre en quién confiar. Lucas, más sensible, se aferró a su padre con una intensidad que revelaba su miedo a quedarse atrás. Daniel intentó seguir con la rutina lo más naturalmente posible, pero no era fácil explicar a los niños por qué su madre ahora dormía en otro sitio, porque las reuniones con los psicólogos se habían vuelto semanales, porque los dos adultos que más querían ya no podían compartir la misma habitación por más de 10 minutos. Sabía que dejaría cicatrices, pero prefería lidiar con el dolor de la verdad que perpetuar la paz construida sobre una mentira. Un sábado por la mañana, Elena llamó pidiendo hablar con Daniel. Dijo que quería hablar en persona, sin abogados. Dudó, pero aceptó. Se conocieron en un café discreto, lejos del centro. Llegó con el rostro cansado, los ojos marcados por las noches de insomnio. Pidió un té, juntó las manos sobre la mesa y comenzó a hablar. Dijo que no esperaba que las cosas llegaran a estas proporciones, que en ningún momento pensó que tendría el coraje de exponer todo de esa manera. Que solo quería empezar de nuevo, que creía que estaba haciendo lo mejor que podía. Daniel la escuchó, pero no respondió. Acabo de mirar. Y luego dijo algo que cambió el tono de la conversación. Ella dijo que su amante se había ido. Que, tras la exposición legal, perdió su trabajo, cortó contacto y desapareció. Dijo que se sintió traicionada por alguien que le prometió un nuevo comienzo y que ante la primera dificultad se echó atrás. Ella no estaba llorando, pero había un peso en su discurso que mostraba su colapso. Por primera vez, la inquebrantable confianza en sí misma de Elena quedó en ruinas. Y fue entre estos escombros que ella ahora trató de encontrar algún tipo de salvación. Daniel respiró hondo, mantuvo la calma, pero no ofreció compasión. No había espacio para eso. No más. Dijo que sentía pena por ella, pero que sus decisiones tenían consecuencias. Que sus hijos necesitaban estabilidad y que no permitiría que se dejaran arrastrar por los escombros de esa historia. Ella pidió ver a los niños más a menudo. Dijo que estaba dispuesta a hacer terapia familiar, que quería restablecer el vínculo. Daniel la miró con sinceridad. Dijo que apoyaría cualquier esfuerzo genuino en esa dirección, pero que los niños ya no serían parte de los juguetes emocionales. Que ahora todo tendría que construirse en base a acciones, no a discursos. Y luego se levantó, pagó la cuenta y se fue, dejando a Elena sola, frente a la taza de té ahora fría, mirando su reflejo en el cristal de la ventana, una mujer que creía que podía reescribir su propio destino, sin considerar el impacto de los garabatos de otras personas. En las siguientes semanas los procesos continuaron. Daniel obtuvo la custodia compartida con residencia fija de los niños con él, mientras que Elena mantuvo las visitas programadas. Las sesiones de terapia progresaron lentamente, pero se notaba que Clara y Lucas empezaban a recuperar cierta estabilidad. Daniel, por su parte, se estaba reconstruyendo. No como un hombre herido, sino como un padre renacido de la caída. Y fue durante este periodo de reconstrucción que sucedió algo inesperado. En una charla sobre crianza post-divorcio, a la que asistió por invitación del terapeuta de sus hijos, Daniel conoció a Ana. Era una psicóloga educativa divorciada y madre de un niño de la misma edad de Lucas, y su presencia era como una brisa después de una larga tormenta. Conversaron después de la conferencia, intercambiaron ideas, experiencias y, con el tiempo, mensajes. La conexión fue natural y sin prisas. Nada de Ana le recordaba a Elena, y quizá por eso Daniel se sentía tan cómodo. Era una mujer ligera, directa y transparente. Alguien que no necesitaba fingir nada para estar completo. Las reuniones se hicieron frecuentes. Primero como amigos, luego como algo más. Los niños se conocieron y se llevaron bien. Y Daniel, a medida que pasaban los meses, sentía que volvía a aprender a amar de una manera nueva. No había prisa, ni exigencias, solo presencia. Y eso fue suficiente. Elena, al enterarse de la nueva relación, dudó entre la incomodidad y la resignación. Pero ya no había ningún control sobre nada. Había perdido el derecho a elegir los siguientes capítulos de esa historia. Un día, al dejar a los niños en casa de Daniel, observó desde lejos a Ana, ayudando a Clara con la mochila y riendo con Lucas. Por primera vez, Elena vio a alguien ocupar el espacio que una vez fue suyo. No con invasión, sino con cariño.
Y eso, quizás, dolió más que cualquier frase. Daniel no celebró. No me produjo ningún placer verla sufrir. Pero había una justicia silenciosa en todo esto. La vida continuó. Y ahora entendió que el verdadero amor no se mide por la intensidad de los momentos, sino por la perseverancia en los días difíciles. Y que, por mucho que la traición pueda destruir, también puede liberar. Ya no hubo más dolor. Solo aprendiendo. Y la certeza de que, a pesar de todo, todavía era capaz de empezar de nuevo. Porque al final, cuando todo parecía perdido, fue su amor por sus hijos lo que lo mantuvo unido. Y fue ese mismo amor el que, a través de caminos tortuosos, lo condujo de regreso a sí mismo. Las mañanas eran más suaves después de la tormenta, pero todavía había un eco de lo devastado flotando en cada rincón. Las rutinas volvieron a tomar forma, pero ahora moldeadas por una conciencia nueva, más madura, más selectiva. Los días transcurrían con una preocupación que antes parecía automática, pero que ahora era totalmente intencional. Clara y Lucas ya no se preguntaban por qué todo había cambiado, sino cómo seguir con lo que seguía en pie. Daniel vio en ellos una madurez precoz, una mirada más atenta a los silencios, una sabiduría adquirida a través del trauma, pero aún con la ternura que solo los niños pueden mantener incluso cuando el mundo se desmorona. Los observaba como si supervisara la reconstrucción de algo sagrado, cuidando que no aparecieran nuevas grietas, que ninguna de las viejas volviera a doler. Ya no había lugar para la culpa, sino para las decisiones conscientes. Todo lo que se hizo ahora fue por ellos, por las almas que una vez habían sido empujadas al centro de una guerra invisible entre dos adultos que se suponía debían protegerlas por encima de cualquier frustración personal. La relación con Ana se desarrolló con discreción y profundidad. No fue una pasión abrumadora, fue una entrega cuidadosa. Daniel había comprendido que el amor verdadero no es urgente, es permanencia, y lo veía en sus pequeños gestos, en el modo como respetaba el tiempo de sus hijos, en cómo no forzaba la intimidad, pero tampoco se anulaba. Ella estaba añadiendo algo, no reemplazándolo, y eso fue exactamente lo que le hizo confiar en ella. A su lado, Daniel no necesitaba aparentar estar completo todo el tiempo, no necesitaba dar explicaciones, no necesitaba tener todas las respuestas. Por primera vez, sentí que podía ser vulnerable sin miedo a que se aprovecharan de mí. Lo nuevo que surgía era tan cierto que evitaba las comparaciones con el pasado, como quien sabe que hacer justicia a lo que vive ahora es no dejar que viejas heridas contaminen la posibilidad de un futuro limpio. Elena, por otro lado, estaba tratando de reaprender a existir lejos de la identidad que había construido durante años. Su carrera había sufrido un retroceso visible después de la exposición legal, las invitaciones a conferencias habían cesado por tiempo indefinido e, incluso dentro de la empresa, su imagen de profesional ética e inspiradora estaba empañada por susurros en los pasillos y miradas de reojo. La gente no decía nada, pero bastaba con que miraban hacia otro lado. Sintió la caída como quien siente que su piel se desgarra en cámara lenta. Ya no existía el hombre que había prometido un nuevo comienzo, ya no existían los planes de escape, ya no había control sobre la narrativa. Ya solo quedaba mirarse en los espejos. Y en ellos, cada reflejo traía una versión de sí misma que apenas reconocía. Ella intentó reconstruir puentes con sus hijos, y aunque Lucas mostró cierta cercanía, Clara aún mantuvo una resistencia silenciosa, como si esperara que su madre demostrara algo. El vínculo entre madre e hija no se había roto, pero estaba suspendido, exigiendo de Elena un tipo de dedicación que todavía estaba aprendiendo a cultivar. Las promesas ya no bastaban, era necesario reconstruir la presencia, ladrillo a ladrillo, sin prisas, sin manipulaciones, solo con la verdad. Fue en una de esas tardes cuando se reunió con sus hijos cuando Elena le preguntó a Daniel si los tres podían pasar un día juntos en el parque. Quería crear un buen recuerdo, aunque pequeño, lejos de la tensión que había marcado los encuentros formales. Daniel pensó unos segundos antes de responder. Acordado. Ella sabía que esto no era solo su deseo, sino también la necesidad de los niños. Y tal vez fue, para él, una manera de afrontar lo que quedaba del pasado, con dignidad. Ellos eran. Trajeron bocadillos, juegos, pelotas y durante unas horas solo había 4 personas tratando de respirar entre los escombros. Clara mantenía cierta distancia emocional, pero no se acobardaba. Lucas corrió, rió, pidió que lo recogieran.
Daniel observaba todo como si estuviera viendo la última escena de un capítulo difícil. Cuando Elena se acercó a hablar, los niños se distrajeron con las cometas en la distancia. Ella se disculpó de nuevo, pero esta vez no hubo ningún intento de justificación. Dijo que se había perdido a sí misma, que no fue el hombre que la engañó lo que la destruyó, sino la idea de que ella merecía algo más, aunque eso costara la integridad de todo lo que había construido. Dijo que solo ahora comprendió que hay vacíos que no se pueden llenar huyendo, sino enfrentándolos. Y que su error fue no querer ser feliz, sino quererla sin responsabilidad, sin mirar a los lados, sin importarle las vidas que dependían de sus decisiones. Daniel escuchó todo con calma. No por frialdad, sino por madurez. Él dijo que no la odiaba. Y que, por increíble que pareciera, estaba agradecido por haber sido traicionado. Porque solo allí, en ese momento, después de todo, había sabido quién era realmente. Y que tal vez algún día ella también tendría esa oportunidad. Ella lloró, pero no pidió nada más. Solo le agradecí por escuchar. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. La terapia familiar continuó, con avances lentos pero significativos. Clara comenzó a abrirse más, Lucas recuperó la confianza y el brillo en sus ojos. Ana siguió el lado de Daniel con el mismo cuidado, sin prisas, sin exigir espacio. Solo estar allí. La vida ahora se escribía a un ritmo diferente. Había marcas, sí, pero también había una claridad. Cada decisión fue medida, cada movimiento fue pensado no solo con el corazón, sino con la conciencia. El tiempo, ese viejo escultor de heridas, comenzaba a suavizar los bordes de los días. Fue entonces cuando llegaron noticias inesperadas. Elena había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, algo modesto pero digno. Sería una verdadera oportunidad de reconstruir su propia trayectoria lejos de las miradas que la juzgaban a cada paso. Le pidió a Daniel que hablara. Dije que no quería ir sin su consentimiento. No consideró llevar a los niños, pero quería que la visitaran de vez en cuando si les apetecía. Dijo que necesitaba empezar de nuevo y ahora quería hacerlo de la manera correcta. Daniel escuchó, reflexionó y aunque sintió miedo, comprendió que su nuevo comienzo, hecho con responsabilidad, también era parte del proceso de sanación de todos. Estuvo de acuerdo con el cambio, siempre y cuando esté estructurado legalmente y garantice el bienestar emocional de los niños. Fueron juntos al registro civil. Firmaron los ajustes. Por primera vez en mucho tiempo, actuaron como socios en algo. No como pareja, sino como dos adultos conscientes de lo que necesitan preservar. Poco antes de la mudanza, Elena llamó a Clara para una conversación privada. Los dos se sentaron en la habitación de la niña y la madre dijo que lamentaba todo. Que no esperaba un perdón inmediato, sino que siempre estaría ahí cuando su hija quisiera. Clara, conteniendo las lágrimas, dijo simplemente que necesitaba un tiempo. Y que si un día perdonaba, sería porque lo sentía, no porque se lo pidieran. Ellen la abrazó. Por primera vez en meses, Clara no rechazó el abrazo, pero tampoco lo devolvió. Un abrazo en suspensión. Un gesto que lo decía todo, todavía hay un vínculo, pero necesita respirar para no asfixiarse. Daniel, a su vez, empezó a considerar mudarse también. No muy lejos. Pero a un nuevo hogar. La casa donde habían vivido antes estaba llena de recuerdos que los niños comenzaban a asociar con el dolor. Ana propuso que buscaran un nuevo lugar, donde todo pudiera empezar de nuevo con otros ojos, otras paredes, otras posibilidades. Encontraron una casa sencilla, con jardín delante y un pequeño porche. Los niños ayudaron a elegir las habitaciones. Pintaron las paredes juntos. Hicieron de ese proceso algo ligero, casi como un rito de iniciación. El cambio de domicilio, en ese momento, fue algo más que una cuestión logística. Fue simbólico. Se trataba de dejar atrás lo que ya no encajaba y hacer espacio para lo nuevo. El ciclo parecía encontrar un ritmo. Pero la vida, esa escritora impredecible, todavía tenía algo reservado. Daniel recibió una invitación para participar en una conferencia sobre crianza activa y reconstrucción emocional después del divorcio. Él se mostró reacio. Él no se consideraba un orador. Pero el terapeuta infantil insistió.
Dijo que tenía algo valioso que compartir. Algo que podría ayudar a otras familias. Ha aceptado. Subió al escenario con manos temblorosas, pero con el alma firme. No habló como un héroe sino como un ser humano. Errores compartidos, dolor, caídas, reconstrucciones. El auditorio quedó en silencio. Al final recibió una ovación de pie. Y fue en ese aplauso que entendió, a veces la vida te destruye para que aprendas a levantarte con más verdad. Y que incluso entre los escombros, siempre hay un camino de regreso a casa, siempre que tengas el coraje de caminar. Los días adquirieron un tono más suave, pero no más simple. Cada mañana se construía con el peso de la elección, el cuidado y la conciencia de que la estabilidad emocional era algo que debía mantenerse con esfuerzo, como un hilo tendido sobre el abismo. La nueva casa era más luminosa, más tranquila, más viva. Clara había pegado sus cuadros en las paredes del dormitorio, Lucas mantenía su telescopio apuntando al cielo nocturno todas las noches y Daniel ahora tenía su propia mesa en un rincón de la habitación, donde organizaba documentos, lecturas y notas para el nuevo proyecto social que estaba desarrollando. Ana estuvo presente sin ocupar todo el espacio, y su sensibilidad ayudó a construir, de manera casi imperceptible, una estructura familiar que no nació del borrador de algo viejo, sino de la semilla de algo genuino y posible. Una noche que Clara no podía dormir, Daniel entró en su habitación y la encontró sentada en la cama, abrazada a la almohada. La muchacha lo miró con ojos llorosos, pero no dijo nada. Daniel se sentó a su lado y esperó. Luego susurró que a veces extrañaba a su madre, incluso con todo lo que había sucedido, y eso la hacía sentir culpable. Daniel le tomó la mano y le dijo que extrañarla no era lo mismo que olvidar lo sucedido. Que el amor y la desilusión podían vivir en un mismo corazón, y que el coraje estaba en comprender esto sin dejar que un sentimiento prevaleciera sobre el otro. Clara se arrojó al regazo de su padre y lloró en silencio. La envolvió con sus brazos, seguro de que ese era el tipo de dolor que no se curaba con consejos, sino con presencia. Lucas, por su parte, estaba más tranquilo, pero empezó a hacer preguntas sobre el pasado. Quería entender por qué mi madre había hecho lo que hizo, por qué el otro hombre había desaparecido, porque los adultos a veces se perdían de una manera tan difícil de explicar. Daniel siempre intentaba responder lo más sinceramente posible para su edad. Dijo que los adultos cometen errores, que toman malas decisiones, pero que lo más importante es lo que hacen después de sus errores. Que reconocer el dolor causado también era una forma de amor. Mientras los niños pasaban por su propio proceso de comprensión, Daniel fue buscado por otras familias en situaciones similares. El video de su conferencia fue compartido por una ONG que apoya a padres divorciados y se volvió viral en las redes sociales. Comenzó a recibir mensajes, invitaciones y testimonios de personas que se veían reflejadas en su historia. Al principio dudó en exponerse más, pero pronto se dio cuenta de que ese nuevo rol no era vanidad, sino una misión. Comenzó a organizar reuniones mensuales para compartir experiencias, intercambiar ideas y crear redes de apoyo. Sintió que su dolor servía como puente para la curación de otros. Eso tenía sentido. Lo mantuvo en marcha en los días más difíciles, aquellos en los que los fantasmas del pasado aún se atrevían a susurrar. Ana lo acompañó discretamente, participó en algunos eventos, pero nunca intentó ser protagonista de su narrativa. Ella respetaba la historia que la precedía y eso la hacía aún más presente. Hablaron del futuro con cautela, pero hablaron. Ana sugirió, en una conversación espontánea, la posibilidad de un viaje familiar, algo pequeño, un fin de semana fuera, para marcar un nuevo ciclo, sin la presencia de viejos recuerdos. Daniel dudó, pero aceptó. Sintió que era el momento. Eligieron una ciudad cercana, con naturaleza, senderos fáciles y chalets sencillos. Cuando se lo contaron a sus hijos, la reacción fue mixta. Lucas estaba emocionado, quería empacar todo el mismo día. Clara simplemente sintió, pero Daniel notó una mezcla de curiosidad y resistencia en sus ojos. Durante el viaje hubo momentos de incomodidad, largos silencios y reflexiones. Pero también hubo risas, juegos, inmersiones sorpresa, historias contadas junto a la fogata. Y, en un momento determinado, Clara llamó a Ana para caminar sola por un sendero. Estuvieron ausentes durante más de media hora. Cuando regresaron, había un brillo diferente en los ojos de la niña.
Un comienzo de confianza, de apertura. Ana no le dijo nada a Daniel esa noche, pero él supo, sin necesidad de preguntar, que algo precioso había comenzado entre ellos. Cuando regresaron de su viaje, Daniel recibió una carta certificada a su nombre. Era de Elena. La caligrafía cuidadosamente dibujada llenó las páginas con una sinceridad desarmante. Ella no pidió perdón, no intentó justificarse. Solo lo estaba diciendo como era. Habló de las noches solitarias, de la pequeña escuela donde ahora enseñaba, de los errores que reconoció y de los esfuerzos por cambiar. Dijo que estaba en terapia, que estaba tratando de comprender su propio vacío, que leyó los textos que publicó Daniel y se conmovió. Ella dijo que entendía si él ya no quería saber más de ella, pero que todavía tenía la esperanza de que, un día, pudieran hablar como dos seres humanos que habían pasado por todo y aún no se habían perdido completamente. Daniel leyó la carta en silencio, luego la guardó en una caja donde estaban otros recuerdos importantes, no porque quisiera revisitar ese pasado, sino porque ahora sabía que incluso el dolor merecía un lugar, siempre y cuando ya no ocupara el centro de la casa. En la escuela, Clara escribió un ensayo que fue elogiado por su maestra. El tema fue, mi mayor cambio. Describió, con palabras delicadas e impactantes, el proceso de reaprender a confiar en los adultos. Habló del dolor que guardaba en el pecho, pero también de lo que había encontrado en nuevas formas de amar. La maestra llamó a Daniel y leyó el texto con lágrimas en los ojos. Dijo que rara vez vio tanta madurez en un adolescente. No lloró allí, pero cuando llegó a casa, entró en la habitación de Clara y la abrazó sin decir nada. Ella entendió. Lucas, al mismo tiempo, había desarrollado el hábito de escribir pequeñas notas y dejarlas escondidas por la casa. Mensajes que según él eran, cosas que el corazón piensa cuando la boca duerme. Daniel recogió cada uno. Un día encontró una nota que decía, gracias por no irte cuando las cosas se pusieron difíciles. Guardó ese papel en el bolsillo de su billetera, junto a la primera foto de los dos niños juntos. La vida, por fin, volvió a respirar con un ritmo diferente. Las audiencias judiciales habían cesado, los acuerdos estaban en vigor y las visitas de Elena se habían vuelto más naturales, menos tensas. En una de estas visitas, Clara sugirió que su madre fuera a ver su actuación en la escuela, un pequeño espectáculo de danza. Daniel observó desde lejos, vio a los dos intercambiando miradas tímidas pero genuinas. Luego de la presentación, Elena agradeció a Daniel por la oportunidad de estar presente. Él simplemente asintió, no por indiferencia sino por comprensión. Sabía que cada gesto era parte de un proceso. Y ese perdón no se trataba de borrar, sino de reconocer sin permitir que se repitiera. En una conversación con Ana, días después, confesó que nunca imaginó que podría estar donde estaba ahora. Dijo que a pesar de todo, había una sensación de paz en su pecho. No porque las cosas volvieran a estar bien, sino porque ahora eran reales. La primavera siguiente, Daniel organizó un pequeño evento de clausura con los grupos que estaba siguiendo. Invitó a padres, psicólogos, amigos y compañeros que habían caminado con él. Al final de la reunión, un padre joven se acercó y dijo que solo no desistió del matrimonio después de descubrir una infidelidad porque vio cómo Daniel lidió con todo. Dijo que entendía que amar a nuestros hijos era más fuerte que odiar a quienes nos lastimaban. Daniel lo abrazó, conmovido. Y, por primera vez, se dio cuenta de que su historia dejó huellas que iban más allá de su círculo. Cuando llegó a casa esa noche, entró lentamente, subió las escaleras y encontró a Ana en su habitación, leyendo. Se sentó en el borde de la cama y guardó silencio. Ella miró hacia arriba y sonrió. Daniel dijo entonces que, a pesar de todo, ahí era donde quería estar. Fue en ese silencio compartido, en esa ausencia de máscaras, en esa ligera complicidad, que finalmente se sintió completo. Ana le tomó la mano, y en ese roce, sin promesas, sin prisa, había más certeza que cualquier voto hecho en voz alta. La historia aún no había terminado. Pero por una vez, el final no se sintió como una necesidad urgente. Simplemente una consecuencia natural del camino que ahora se estaba siguiendo con la verdad. El tiempo, con su manera silenciosa e implacable de ajustar cada cosa a su lugar, fue moldeando los caminos que cada uno había elegido, aunque no siempre supiera que estaba eligiendo. La historia que había comenzado como una simple cena de empresa ahora terminaba en una casa más sencilla,
pero llena de significado, en una tarde de finales de otoño donde las hojas bailaban con el viento y la vida, por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. Daniel observó a Clara practicar sus pasos de baile en el patio trasero, mientras Lucas intentaba hacer volar una cometa de papel y Ana, sentada en el porche, escribía en un cuaderno. Se acercó a ella, le tocó suavemente el hombro y le dijo, con la voz tranquila de quien ya no necesitaba demostrar nada, lo logramos. Pero el final, como toda buena historia sabe, no se trata solo de quién gana, sino de cómo cada persona afronta lo que se ha convertido. Elena, tras la mudanza definitiva, mantuvo el contacto con sus hijos con una constancia sorprendente. No se perdía las fechas importantes, enviaba cartas escritas a mano, participaba en las reuniones escolares por videollamada, intentaba, a su manera, estar presente aunque su presencia ya no tuviera el mismo peso que antes. Un año después de mudarse, viajó a la ciudad para ver el espectáculo de danza de Clara, se sentó entre el público sin aspavientos, aplaudió con los ojos húmedos y se fue sin pedir hablar, sin invadir, solo respetando el espacio que le dieron. La Elena que regresó ahora ya no era la mujer que creía tener el control sobre todo. Era alguien que había sido deconstruido, ladrillo a ladrillo, y que ahora caminaba lentamente sobre ruinas que, poco a poco, comenzaban a dar paso a una reconstrucción real, no basada en ilusiones ni manipulaciones, sino en la presencia y el silencio cuando era necesario. El examante, que había sido el detonante de la ruina, desapareció del radar de todos. Se descubrió, tiempo después, que había abandonado el país tras ser acusado de estar ligado a otra mujer casada, esta vez en su entorno profesional, lo que derivó en su despido y en un proceso ético. Su trayectoria se perdió entre rumores, pero ya no importaba. Su presencia, que alguna vez fue central en el colapso de una familia, ahora no era más que un punto distante en la línea de tiempo de alguien que eligió otro camino. Daniel, después de tanto tiempo en alerta, comenzó a relajar los hombros. El amor que construyó con Ana tomó forma definitiva cuando, sin fanfarrias ni declaraciones cinematográficas, ella se mudó a la misma casa. La decisión se tomó con un café y una conversación honesta, sin prisas, sin ansiedad. Era justo el momento adecuado. Los niños lo aceptaron naturalmente. Ya no se trataba de reemplazo, se trataba de continuidad. Clara comenzó a ayudar a Ana con proyectos en la escuela donde trabajaba y Lucas invitaba al hijo de Ana a dormir los fines de semana. La nueva configuración familiar, imperfecta y hermosa, se sostenía no en ilusiones, sino en elecciones conscientes, hechas en cada nuevo amanecer. Una noche, después de acostar a los niños, Daniel encontró una foto de boda de él y Elena escondida entre libros viejos. Observó los rostros sonrientes, el brillo en los ojos de quienes creían tener todo el futuro por delante y, por primera vez, no sintió enojo. Solo aceptación. La vida había sido dura, sí, pero justa. Ahora todos estaban donde tenían que estar. Rompió la foto por la mitad, no por venganza, sino como símbolo de que el ciclo, de hecho, había terminado. Mantuvo la mitad donde aparecían los niños pequeños en la esquina de la imagen. El resto fue a la basura. La mayor lección, sin embargo, no estuvo en la superación ni en la nueva oportunidad de amar, sino en lo que transmitió a sus hijos. Clara, al escribir su primer texto para la revista del colegio, eligió el tema, El día que entendí que es la verdad. En el texto, habla de ver a su padre llorar en silencio, de su madre admitiendo sus propios errores, de crecer en un hogar donde la verdad duele, pero te hace libre. Lucas, en una tarea de dibujo, dibujó una casa con un enorme corazón dentro y escribió, mi casa tiene menos gente que antes, pero tiene más amor. Daniel, al leer estas expresiones, comprendió que ganar no se trataba de mantener la estructura intacta, sino de que los escombros no enterraran lo más valioso, el corazón de los niños. Años después, durante una conversación con un grupo de padres en un evento nacional sobre la reconstrucción familiar, Daniel recibió una ovación de pie después de su discurso. No porque gané una batalla legal, sino porque elegí no convertir el dolor en cadena perpetua. Dijo, delante de cientos de personas, que la traición no termina cuando la otra persona se va, sino cuando decidimos no vivir con las ruinas de ella en nuestros días. Que es posible empezar de nuevo, no encima de otros, sino junto a uno mismo, aceptando que las historias cambian, que los guiones se reescriben y que el final feliz no es el regreso a lo que fue, sino la valentía de crear algo nuevo a partir de lo que queda. Y fue con ese coraje que continuó, sin negar el pasado,
pero sin ser rehén de él. Continuó con sus hijos creciendo, con Ana a su lado, con el alma ligera. Continuó sabiendo que había perdido lo que alguna vez creyó que sería para siempre, pero encontró algo aún más fuerte, él mismo. El final de esa historia, marcada por el dolor y los nuevos comienzos, no se escribió con palabras, sino con decisiones cotidianas. Y este tipo de final, el de la dignidad, es siempre el más difícil de alcanzar. Pero también el más transformador. Si llegaste hasta aquí, comenta ahora, ¿qué te pareció esta historia? ¿Habrías hecho las cosas de otra manera en el lugar de Daniel? ¿Crees que Elena merecía el destino que tuvo? Y más, ¿qué aprendiste de todo esto? No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Aquí escucharás historias reales y ficticias que muestran cómo la vida puede sorprender y doler, pero también enseñar y transformar. Y antes de terminar, una reflexión: la traición no solo destruye el amor. Erosiona la confianza, rompe vínculos y destruye lo que solo el tiempo y la verdad pueden reconstruir. Las familias son como cristales, cuando se caen, puedes volver a pegarlos, pero nunca volverán a ser lo mismo. Que esta historia sirva de advertencia para recordaros que hacer trampa es siempre una elección, y las elecciones tienen un precio. Este canal no admite ningún tipo de trampa. Aquí contamos historias para reflexionar, no para romantizar. Hasta la próxima historia.